Bueno, buenas tardes a todos. Muchas gracias por acompañarnos. A nombre del Gobierno de Zapopan, del Colegio de Jalisco y de Ibercultura Viva, les damos la más cordial bienvenida. Esta noche tenemos el gusto de tener con nosotros a Emilia de la Iglesia. Muchas gracias, Emilia, por acompañarnos. Tenemos también a Alberto Moreno. Gracias, Alberto. El conversatorio de hoy tiene que ver con economías alternativas en las organizaciones de cultura viva comunitaria. Y nos va a apoyar a moderarlo Luisa Velázquez, la responsable del programa Zapopan Comunitaria. Bienvenidos todos y pues te dejo la palabra, Luisa. Tu micro. Perdón, todavía parezco nueva en esto. Buenas tardes, noches a todos y todas. Un gusto encontrarles por estos lugares nuevamente. Pues bien, con este es el último conversatorio del ciclo que hemos estado compartiendo con ustedes, con este programa que hemos diseñado principalmente a partir de las necesidades que nos han manifestado, de los intereses, las inquietudes, las debilidades, esperando poder fortalecer un poco más sus procesos, abrir panoramas y aprender de diversas experiencias, tanto en el territorio de agentes culturales comunitarios, como de algunos especialistas y gente de la academia que también nos comparte otras perspectivas sobre la cultura comunitaria, las organizaciones. Y bueno, el tema de hoy que vamos a estar abordando tiene que ver con los procesos económicos, con toda la cuestión de la economía y la cultura comunitaria, que si bien sabemos que nunca hemos parado quienes hacemos cultura comunitaria porque no nos falta el dinero, pues también es una de las dificultades, ¿no? Que siempre es como remar contra corriente y hay como muchas dificultades. Entonces, bueno, pues a partir de esa necesidad hemos organizado este conversatorio y les quiero presentar a nuestros dos invitados. Como bien decía José Luis, es María Emilia de la Iglesia y el doctor Alberto Moreno. Voy a leerles así súper breve cuál es su currículum. Y creo que ya lo perdí aquí entre tantas ventanas. Si me dan un minuto. Ya. Bien. José Alberto Moreno Chávez es licenciado en Relaciones Internacionales por la Universidad Iberoamericana. Obtuvo su maestría y doctorado en Historia del Colegio de México y un postdoctorado en Historia y Estudios Globales por el Instituto de Estudios Latinoamericanos en la, olvídenlo, no lo voy a decir porque creo que es alemán, Freie Universität de Berlín, no lo sé, en el programa Entre Espacios. Fue becario e investigador visitante en la Universidad de Yale como Fox International Fellow, al igual del programa CIFIS de Perú y de la India. Ha sido docente en la Universidad Iberoamericana, el Centro de Investigación y Docencia Económica, la Escuela Nacional de Antropología e Historia, el Centro de Investigación y Estudios Superiores en Antropología e Historia, el Colegio Mexiquense y el Museo Nacional de Arte y el Centro Educativo Trooper del Museo de la Memoria y Tolerancia. Actualmente es director investigador en Duma SC, dedicándose a la difusión e investigación del impacto social y colectivo de los derechos humanos y culturales de zonas marginales y en conflicto. A la par, desarrolla proyectos para gobierno, empresas y comunidades sobre seguridad, responsabilidad social, empresarial, desarrollo socioeconómico, con base en la economía creativa, cultural y circular. Y también tenemos a María Emilia de la Iglesia. Ella es nuestra invitada internacional, es de Argentina. Es licenciada en Comunicación Social, directora teatral, actriz, docente y editora. Fue una de las fundadoras de la cooperativa La Comunitaria, la cual es una experiencia cultural de más de 200 vecinos en 8 ciudades y pueblos de Rivadavia, en Buenos Aires y en La Pampa. Ella tiene el premio a la trayectoria teatral comunitaria 2015, es miembro de la Red Nacional de Teatro Comunitario y fue galardonada con el Premio Democracia 2015. Ella es representante del Consejo Latinoamericano de Cultura Viva Comunitaria, fue directora de Cultura en la Municipalidad de Rivadavia de 2013 a 2014, donde se lanza por primera vez el programa de Cultura Viva Comunitaria en este municipio. Es autora del libro San Siena existe, retrasos de la memoria y tejidos del futuro. Y pues bueno, hay un montón de datos de la comunitaria que mejor les voy a presentar en un video y que ya nos va a platicar. Entonces, bien, pues para dar inicio al conversatorio,
Me gustaría empezar con, ay, no sé qué será, bueno, si nos vamos por la práctica o por la cuestión como más académica. Vamos empezando con María Emilia. Les voy a compartir un video padrísimo que nos hizo llegar sobre la comunitaria. Como bien dicen, una imagen habla más que 1000 palabras, y estas son muchas imágenes en un pequeño video, y entonces se los voy a compartir. ¿Qué es la comunitaria? ¿Quiénes son? ¿Cuántos son? La comunitaria es cooperativa y es movimiento, es viento oeste profundo. Vengo de varios pueblos, somos una banda descontrolada. En la comunitaria yo siempre llevo mi corazón. No se mide en números porque crece y no es estable. Se mueve al ritmo de la comunidad y de quienes participan construyéndola. Somos todos vecinos que defendemos nuestra cultura, buscando alternativas a un sistema que se cayó. Es la recuperación de espacios, la alegría de sus colores, el revivir de los edificios abandonados. Son los pibes en el merendero y el juego en cada instante. Hoy vas a cantar porque sale el sol, porque hay un mañana que es mucho mejor. Se mueve por Argentina y Latinoamérica, viaja a través de su gente, de sus relatos y su construcción en cada paso. Es el grupo de teatro comunitario con sus recorridos y construcciones colectivas. Vamos para todos lados, ya estamos listos, bien preparados. Nuestra función comienza, es colectiva la creación. Es trabajo y sudor, pero del bueno, del que uno derrama con la alegría de hacer para muchos. Son más de 100 talleres gratuitos para toda la comunidad. Queremos más sonrisas, mover los cuerpos acartonados. Cuando el arte comienza, nunca termina, se queda en voz. La comunitaria es fuego que arde por las injusticias y que lucha por mantener viva la memoria de nuestros pueblos. Hoy vas a saltar, porque sale el sol, porque hay un mañana que es mucho mejor. Son sus 14 sedes en Buenos Aires y La Pampa, tejiendo redes a cada paso, en lucha y mucho esfuerzo. Somos trabajadores que este sistema dejó al costado y nos organizamos en cooperativa para trabajar. Producción popular, son las huertas comunitarias y la organización de pequeños productores. Es la esencia rural de nuestros pueblos. Es el MTE y la UTEP. El buen vivir queremos para la gente de nuestros barrios, cultura comunitaria y economía bien popular. Somos la comunitaria y somos muchos, porque somos movimiento y estamos construyendo comunidad. Hoy vas a bailar, porque sale el sol, porque hay un mañana que es mucho mejor. Son las puertas que se abren y las fronteras que se borran. Es la potencia de lo colectivo, es sembrar cultura para el aire. Bien. Bueno. Pues bueno, María Emilia, creo que esto es increíble. Seguramente saldrán después muchas preguntas de las compañeras y compañeros de acá de Zapopan, pero te dejo la palabra para que nos comparten, nos compartas el proceso económico que tiene toda la comunitaria. ¿Qué es la comunitaria como cooperativa, como proceso cultural? Bueno, primero, buenas a todas, a todes, y agradecer la invitación. Me parece que es muy importante estos espacios que por ahí nos ha dado la pandemia y que tiene que ver con el encuentro. Quizás haber hecho un viaje a México hubiera estado complicado, pero ya, igual vamos a ir, vamos a ir, pero en esta instancia está bueno por ahí compartir.
A mí me parece que digamos, el cooperativismo como modelo alternativo es una vía concreta para hacer el desarrollo de lo que son las experiencias de cultura viva comunitaria. Nosotros, la Comunitaria es una organización que tiene más de 14 años, y bueno, y ha tenido un desarrollo que ha ido increyendo, ¿no? Empezamos con 2 pueblos y hoy hay 14 sedes en la cooperativa, y ha tenido que ver mucho con uno de los lemas que nosotros nos hemos puesto y que tiene que ver con la economía, y que tiene que ver, uno de los lemas que nosotros nos propusimos es la potencia de lo colectivo. Y en estos procesos, donde somos muchos, pero que esos muchos individualmente, aisladamente, no tienen recursos, no hay forma de construir individualmente, porque los techos son muy, muy bajos. Cuando nosotros nos unimos, esos techos inmediatamente se elevan. Y eso es lo que hemos logrado en zonas rurales. Para la gente que no conoce, nosotros estamos en el noroeste de la provincia de Buenos Aires y tenemos trabajo en algunos lugares de la provincia de Buenos Aires ya, y en La Pampa. Es como una zona centro, a nivel productivo es una zona centro núcleo de producción sojera, de producción de maíz, digamos, de producción concentrada, y por ahí lo que nosotros empezamos a proponer, a través primero del teatro comunitario y después de un montón de opciones que se fueron abriendo, es pensar en la integralidad de nuestras comunidades, porque no hay un proceso económico escindido de un proceso cultural, porque en nuestros pueblos nos instalaron un modelo de producción, nos instalaron un modelo de economía posible y supuestamente viable, y no es casual que en los años 90, en pleno neoliberalismo, en toda esta zona, donde había cooperativas muy fuertes, empezaron a quebrar esas cooperativas, y empezaron otro tipo de procesos. En el caso nuestro, a través de lo que es una obra de teatro comunitario, donde empezamos a pensar nuestra identidad, quiénes éramos, para dónde íbamos, empezamos a descubrir que teníamos acá nomás, en uno de los pueblos, la que había sido en su momento la tercera cooperativa rural más importante del país, pero que en la época de los 90, supuestamente por malas administraciones, o casualidad, todas las cooperativas del país tuvieron problemas de administración en la época del 90 y cierran. Entonces, ahí lo que nosotros empezamos a ver desde un proceso cultural es qué había pasado con eso y cómo nosotros desde una contemporaneidad, ¿no? Desde una realidad muy distinta también, con el paso del tiempo, pero empezar a recuperar algunos espacios, algunos modos de producción, y justamente uno de los últimos lemas que tiene nuestra cooperativa es sembrar cultura para el arraigo. ¿Y por qué sembrar cultura para el arraigo? Porque no hay posibilidad de desarrollo en la comunidad si no hay una juventud arraigada en su lugar, una identidad fuerte. Entonces, no es fácil hacer procesos cooperativos. Siempre va a ser más fácil, digamos, no más fácil, sino impuesto en nuestro chip mental, que son más fácil otro tipo de procesos. Pero en la realidad, el crecimiento que ha tenido, por ejemplo, nuestra cooperativa, nuestra institución, tiene que ver justamente con la potencia de la unidad, y también con esta idea que nosotros tenemos desde el minuto cero, que es que necesitamos sembrar una cultura que haga que las personas, los seres que habitan en este lugar, quieran quedarse en el territorio. Yo no sé muy bien la realidad geográfica mexicana, pero en nuestra zona el éxito, ¿no? El progreso
en un momento también, más o menos en el año 2000, estuvo dado por el irse y migrar a las ciudades y digamos, y concentrarse en las ciudades. Hoy la pandemia nos pone de manifiesto que ese modelo que nos habían vendido como éxito, despoblando la zona rural y también generando una oportunidad para otro tipo de negocios que no eran los negocios de la comunidad, sino que eran los negocios del sector más concentrado de la economía, que ese modelo no es viable y que nosotros necesitamos repensar y resignificar nuestras comunidades rurales y nuestros lugares, y hacerlos vivibles a nivel, digamos, integral, desde la cuestión simbólica, que tiene que ver con las oportunidades, con el desarrollo, digamos, cultural, y con las oportunidades materiales de poder tener un lugar, oficios para las juventudes, desarrollo económico, ¿no? Y entonces, hoy la cooperativa es un gran despelote, si yo les digo qué es la cooperativa, en el buen sentido de la palabra, porque a través de lo cultural fuimos abriendo otros campos. ¿Qué campos? Bueno, los talleres de oficio, por ejemplo, en nuestra cooperativa genera talleres de oficio como carpintería, herrería, textil, gastronomía, pequeñas producciones que pueden generar en los compañeros y compañeras oportunidades de trabajo, que no son fáciles, que no es que la tenemos clarísima y sale todo bien, a veces funcionan como capacitaciones y a veces generan un salto hacia la producción. Y en el último tiempo un desarrollo en lo que es lo rural. A partir del teatro hemos realizado, por ejemplo, las memorias de la zona oeste de La Pampa, que está atravesada por la sequía y por un problema muy grave con respecto al robo, al río robado, el río Atuel, y esa obra, que fue reivindicar el lugar de los campesinos, de las campesinas, de los productores de chivos y de chivas de esa comunidad, hizo que hoy haya, a través del vínculo nuestro y del incentivo, una cooperativa agropecuaria rural que pueda generar desarrollo concreto en esas comunidades. Así que en el caso de la cooperativa, la comunitaria, es como una espiral o círculos concéntricos, ¿no? que va abriendo a otras cuestiones. Arrancamos con esto de reconocernos trabajadores y trabajadoras de la cultura, generar espacios y centros culturales en las 14 comunidades, donde se desarrollen infinidad de talleres productivos y culturales, más de 100 en este momento, y en el último tiempo la viabilidad de proyectos rurales con mucha más osadía, digamos, en el desarrollo, como por ejemplo la siembra de 40 hectáreas de trigo agroecológico, digamos, en buenas prácticas agroecológicas, y que eso, bueno, nos abre un panorama de desarrollo sostenible y de un ingreso económico fuerte que pueda sostener también otro tipo de actividades dentro de la cooperativa. Así que más o menos ese es como el universo en el que nos estamos moviendo. Somos parte de redes, somos parte del movimiento de trabajadores excluidos, es un movimiento social muy grande de la Argentina, somos parte del movimiento de cultura viva comunitaria argentino, de la Red Nacional de Teatro, de redes a nivel de redes de cooperativas, vinculamos con otras cooperativas, como por ejemplo cooperativas eléctricas, que tienen proyectos con los cuales hacemos proyectos en conjunto, y tratamos todo el tiempo de ver qué es lo que la comunidad va, como el pulso de la comunidad, ¿no? ¿Cuál es el pulso que va teniendo nuestra comunidad? Y en base a eso nos vamos adaptando, flexibilizando,
ese inicio de nuestra cooperativa en el 2006 es muy diferente a lo que es hoy en el 2020. En la pandemia tuvimos que hacer adaptaciones, por ejemplo, tener comedores populares, merenderos, porque la crisis social también es parte de la realidad económica de nuestros pueblos, que cada vez están más empobrecidos y que nosotros como organizaciones de cultura viva, si planteamos que queremos un buen vivir, tenemos que dar respuesta también a esas cuestiones. Entonces también en la cooperativa tenemos toda una línea social muy fuerte, digamos, de asistencia, porque, bueno, son como momentos en los que a veces se impone un desarrollo más profundo y otros en los que se impone, bueno, aguantar juntos, ¿no? Los malos tragos y avanzar en conjunto. Pero bueno, más o menos esa es como la realidad de nuestra cooperativa. Como cualquier cooperativa tenemos nuestras asambleas, tenemos nuestro consejo de administración, pero a veces esos formatos nosotros los adaptamos a la realidad nuestra. Nosotros no es que hacemos solamente asamblea una vez al año, porque sería imposible sostener una estructura así, sino que nuestras comunidades tienen sus propios métodos y sus propias reuniones y sus propios encuentros, y nos vamos como organizando y adaptando. Nadie tiene la cucarda, ¿no? Nosotros decimos como la charretera del presidente o la presidenta de la cooperativa, o la autoridad, sino que eso se va construyendo en base a las responsabilidades asumidas y también al servicio hacia nuestra comunidad, ¿no? O sea, el ser parte, digamos, de la estructura de la cooperativa implica mayor compromiso con nuestros vecinos y vecinas y más responsabilidad a la hora de eso, de estar al servicio. Y nuestra cooperativa, y yo creo que tiene que ver con la economía social y solidaria, es una gran familia. Nosotros siempre decimos que es una gran familia. Entonces, en base a esta familia que va creciendo, que se va ampliando, que va teniendo nuevas demandas, van surgiendo cuáles son nuestros sueños, y en base a nuestros sueños, las adaptaciones económicas para que esos sueños se hagan realidad. Nosotros no decimos que no. No decimos, no podemos porque no podemos económicamente. Nosotros hemos podido viajar, hemos viajado más de 40 personas, vecinos, a Ecuador, al Congreso de Cultura Viva Comunitaria, al tercer Congreso de Cultura Viva Comunitaria. Hemos viajado 60 vecinos a Bolivia, 90 vecinos a Uruguay, a Mendoza, y los sueños son los que se ponen por delante. Y en base a esos sueños conseguimos los recursos para financiarnos, que tienen que ver con proyectos que presentamos y con proyectos de producción que puedan generar sostenibilidad a nivel interno. Así que bueno, hasta ahí más o menos es la presentación. No sé si me fui mucho de tiempo, disculpen la verborragia. No, está perfecto, María Emilia. Y está muy bien porque justamente de este primer momento van a salir como varias cositas. Justo yo les quiero comentar, compañeros, compañeras, yo conocí a la comunitaria en Ecuador. Yo soy teatrera, ya saben que vengo también del mundo del teatro. Entonces, cuando yo vi una puesta en escena con 40 actores, actrices, y luego, pues no son profesionales, por así decirlo, ¿no? Entre que sí hay artistas, pero muchos son vecinos y vecinas, yo me preguntaba, ¿cómo le hicieron para llegar aquí? Si en Guadalajara no podemos financiar una obra de 5 actores, más la producción, y pensar en qué vas a ir a presentarte en Nayarit, no tenemos recursos. O sea, a mí me voló la tapa de los sesos pensar qué había detrás de ese fenómeno escénico que lo sostenía y lo tenía ahí, ¿no? Entonces, pues bueno, aquí ya María Emilia nos va platicando un poco, ¿no? De todos los procesos que no son de la noche a la mañana, pero es muy lindo esto que comenta de los sueños.
Cuando empezó la intervención de María Emilia, me gustó que empieza abriendo diciendo que todo proceso pues, económico, a final de cuentas, es un proceso cultural, pero también opera a la inversa, ¿no? Todo proceso cultural, pues también es económico de una u otra manera, por supuesto que es económico, ¿no? Como también lo es político y demás. Entonces, justo ya en este tema, me gustaría darle la voz al doctor Alberto para que nos hable más justamente de este vínculo que hay entre la economía y la cultura comunitaria. Porque hay veces que pensamos que no lo hay, ¿no? Porque nos mueve eso, los sueños, el deseo, el amor, pero por supuesto que hay un vínculo económico que puede manifestarse de diversas maneras y que, bueno, es importante sacarlo a la luz porque luego a mí lo que nos ahoga y nos tiene ahí un poco conflictuados. Entonces, Alberto, ¿nos quieres platicar sobre este vínculo que hay entre la cultura comunitaria y la economía? Sí, por supuesto. Bueno, antes que nada, muchísimas gracias por la invitación. Me encanta estar en foros donde podemos discutir y podemos aprender de todos nosotros y la experiencia de la comunitaria. Por el video que vi, me dejó fascinado y pensando en muchas cosas, ¿no? Al igual que te pasó a ti. A ver, hay que plantear algo importante, que es que la economía no es un planeta ajeno a la cultura. La economía es parte de la cultura. Por vicios académicos tendemos a pensar que la economía es un planeta extraño que opera con reglas autónomas y que no pertenece, diríamos, a otros renglones del mundo como es la sociedad o es la política o es la cultura, cuando realmente lo que moldea a la economía es la cultura y es la sociedad. Y es más, me atrevería a decir que la comunidad, ¿no? El modelo de cooperativa precisamente rescata el valor intrínseco de la economía. Economía quiere decir casa en común. Y al igual que la comunidad, que es el espacio en donde todos vivimos, la economía en su sentido más básico, lo que busca es proteger, ¿no?, a la comunidad. Dotarla de alimento, dotarla de vestido, dotarla de habitación y dotarla de todos aquellos otros bienes que nos hacen seres humanos, como es el arte, como es el deporte, como es la literatura, como es la filosofía y como es el pensamiento, ¿no? Entonces, el papel de la economía en la comunidad es vital. Precisamente lo que se ha roto en los últimos 40 o 50 años es este vínculo comunitario de la economía, ¿no? Y entonces hemos pretendido que la economía se convierta en algo ajeno a la comunidad, que se dicta desde lugares lejanos, pero que sigue impactándose en nuestros espacios locales, ¿no? Entonces, tenemos, como consecuencia de ello, tenemos una visión y tenemos un ejercicio de la economía distante de lo comunitario y distante del ser humano, ¿no? Lo que llamaríamos actualmente como un modelo alternativo de economía, al final al cabo es la forma de economía en la cual han trabajado millones de generaciones de seres humanos en la historia de la humanidad, que es organizarse en colectivos, ¿no? En colectivos ya sea de barrio, de pueblo, de colonia, de familia, de etnia, etcétera, para buscar un nivel de vida óptimo para todos los miembros de la comunidad, ¿no? Es ahí en donde el trabajo, ¿no?,
Y quiero reforzar esto que es importante. El trabajo fue el sostén y sigue siendo el sostén de la economía, aunque en la actualidad pensemos que son las finanzas, las casas de bolsa, etcétera. No, realmente lo que sostiene la economía de un lugar es el trabajo de la gente que está en ese lugar, ¿no? ¿Y qué tiene que ver esto con la cultura? Muchísimo. ¿Por qué? Porque la cultura, y si queremos entender cultura como todas las expresiones que tiene un grupo en el lugar en donde habita, ¿no? Ya sea cómo prepara sus alimentos, cómo los cultiva, las maneras de transportarse, la manera de cocinar, la manera de armar sus casas, la manera inclusive de convivir entre nosotros y la manera de organizarnos entre nosotros. Eso es cultura. Lo que estamos fomentando con ello es una economía de base y es lo que actualmente se llamaría una economía alternativa, pero como lo digo, es el funcionamiento económico que se ha conducido por miles de años, ¿no? Ahora, ¿qué tiene que ver las artes y el sentido, diríamos, de la cultura, punto de vista desde el arte? Muchísimo. ¿Por qué? Porque el arte es una manera de observar el mundo y es una manera también de expresarnos, ¿no? Todo ejercicio comunitario se expresa a través del arte, ¿no? Tenemos ejemplos de hace millones de años de vasijas policromadas en donde nuestros antepasados expresaron ideas, expresaron gustos, expresaron la naturaleza, expresaron lo que veían alrededor, ¿no? Y entonces es ese arte el cual hace posible también que la producción de todos estos aspectos que surgen de la cultura, desde la gastronomía, la vestimenta, las artes escénicas, la literatura, la pintura, etcétera, cobre sentido. Cobre sentido porque como testimonio de nuestra vida, pero también como testimonio y guía para las próximas generaciones, ¿no? Entonces, nuestras actividades culturales no solo son una manera de divertimento, ¿no? O de entretenimiento, sino que también son estrategias para consolidar conocimiento comunitario y conocimiento de nuestros propios, de nosotros como habitantes de una comunidad, ¿no? En un país, en nuestros países de Latinoamérica y en realidad en todas partes del mundo, la narrativa, los cuentos populares, el conocimiento que nos transmiten nuestros abuelos, nuestros padres a través de refranes, etcétera, nos llevan otra vez al sentido comunitario, a cómo sabernos comportar en comunidad y cómo desarrollar en común y cómo desarrollarnos en comunidad. Ahora, todo esto de lo cual yo he estado hablando es un sentido económico, ¿no? Económico no en el sentido en como lo entendemos ahora, que hay que producir exclusivamente ganancias, sino económico en el sentido en el que nos permite vivir en un territorio común, nos da conocimientos de este territorio común, y rescato una idea que me encantó de la presentación de Emilia, que es hablar sobre la geografía y el lugar de arraigo, ¿no? En lugares como en México, especialmente ustedes en el estado de Jalisco, saben que por cuestiones económicas debemos migrar, ¿no? Y con la migración se rompe, aunque sea momentáneamente, nuestros vínculos comunitarios. Es ahí en donde nosotros
debemos pensar y reforzar que el sentido de la organización comunitaria lo que permite es recrear ese arraigo, no solo adentro de nuestras comunidades, sino afuera, ¿no? Y también hay algo importante en el arraigo. El arraigo nos permite conocer nuestro ambiente, nuestra geografía, ¿no? Saber las bondades de nuestra geografía, conocer nuestra tierra, conocer los productos que hay en nuestra tierra, aprovechar los productos de nuestra tierra para nuestro beneficio y organizarnos como sociedades, ¿no? Que puedan generar nuevos mecanismos de intercambio en un mundo en el cual se rige por leyes de mercado, leyes de ganancia y leyes impositivas, ¿no? Frente a este mundo, la comunidad, el sentido económico de la comunidad, lo que hace es arraigar y además de arraigar, hace generar riqueza en el lugar. No riqueza en el sentido, diríamos, egoísta de generar millones, sino de generar riqueza de una manera equilibrada para todos los miembros de la comunidad, para que ningún miembro de la comunidad pase hambre, no pase frío, no viva a la intemperie, etc. Eso es el sentido, diríamos, de la economía como alternativa, ¿no? Creo que ya hablé 10 minutos, entonces aprovecho para otra oportunidad. Muchas gracias, Alberto. Muchas gracias. Súper interesante la reflexión. Aquí María de Jesús nos hacía una pregunta. Bueno, hacía dos. Yo me tomé la libertad de contestar una. Preguntaba cuántos años tienen organizados la comunitaria. Habías comentado que 14 años, pero no sé si como 14 años como cooperativa o antes habían tenido otro proceso organizativo diferente y después se hicieron cooperativa. Ahorita si quieres nos respondes, María Emilia. Y la siguiente pregunta la voy a hilar con la que yo te iba a hacer. Pregunta Marichuy, ¿cómo y cuáles son los estatutos de la cooperativa para mantenerse con la cantidad de personas y cuidar que los procesos no sean tan verticales a partir de la estructura organizativa de la cooperativa? Y yo te iba a preguntar, si quieres ahí en la misma respuesta, ¿cuáles han sido las dificultades que han enfrentado como cooperativa? Luego tendemos mucho como a ver experiencias como la comunitaria y bueno, a mí se me vuela la tapa de los sesos y se me sale el corazón, pero pues detrás seguramente hay como muchas dificultades, desde administrativas, legales, fiscales, entre relaciones personales, ¿no? Porque como bien decía ahorita Alberto, pues el tema es la organización, ¿no? El cómo nos organizamos también para propiciar todo otro tipo de economías, ¿no? Que a partir de eso, desde una familia hasta pensar en una cosa tan grande como es la comunitaria en un territorio tan extenso, ya que no nada más es Buenos Aires, es La Pampa y todas las sedes que tienen. Bueno, por partes. La cooperativa, digamos, como institución, en realidad es desde el 2000, la empezamos a iniciar en el 2011, 2012, pero en el 2006 comenzamos con los grupos de teatro comunitarios, que son como digamos, los iniciadores del proceso organizativo, porque más allá, digamos, de la estructura formal que nosotros nos demos, porque podemos haber armado otro tipo de estructura, en realidad lo que uno se tiene que preguntar es qué tipo de organización real existe en la gente, en la comunidad, lo que realmente... Nosotros empezamos a funcionar como cooperativa mucho antes de ser una cooperativa formal con papeles. Y también comenzamos a funcionar como movimiento mucho antes de ser parte de un movimiento social, porque en realidad esta cuestión, que por ahí había ahí una pregunta con los procesos verticales, en realidad nosotros todo el tiempo tratamos de que eso no suceda, y por eso nuestra cooperativa
cumple con toda la cuestión como formal que es necesaria, pero a la vez tenemos asambleas en cada comunidad, reuniones de coordinaciones, áreas de trabajo, o sea, además tenemos como reglamentos, por decirlo así, internos, para que justamente hayan procesos reales de transformación y de participación, porque en definitiva lo que nos interesa es que esto se siga en el tiempo y que las nuevas generaciones, las juventudes, se apropien de la cooperativa como una herramienta real de uso colectivo, ¿no? Y yo creo que ahí es como, siempre dijimos, esta cooperativa tiene que ser para que cada uno vaya cumpliendo sus sueños, y digamos, con el sueño colectivo, pero también con los sueños individuales puestos en función de lo colectivo. Ahí, por ejemplo, tenemos compañeros que son narradores, y bueno, tenemos un gran encuentro de narradores que lleva adelante la cooperativa, que hace 10 años que está ese encuentro, porque hay compañeros que soñaron eso y lo quisieron motorizar. Después tenemos compañeros que les gusta más la pata de los fierros y de las maquinarias, y ahora están armando máquinas cosechadoras, sembradoras, armando cosas así para capacitaciones y para poder generar procesos agroecológicos. Y son esos sueños que, qué sé yo de máquina no entiendo nada, pero está buenísimo que vayan surgiendo, ¿no? Por eso digo que es como un proceso que se va abriendo. A mí me parece que de lo que planteó Alberto, esto de que las personas en estos procesos están en el centro, ¿no? O sea, a nosotros nos importamos los que estamos siendo parte de esto. Y en base a eso van surgiendo estos modelos alternativos, donde la competencia no es parte de nuestro vocabulario. Nuestro vocabulario usa la palabra solidaridad, cooperación, ayuda mutua. Entonces empezamos a trabajar en base a otras palabras, porque incluso en las lógicas culturales se imponen muchas veces esas lógicas de mercado, de competencia, porque el mercado existe, pero depende qué mercado quiero construir. A nosotros nos gustan las ferias populares, comunitarias, nos gusta que nuestros compañeros y nuestras compañeras vendan sus producciones, progresen económicamente, se desarrollen en un sistema solidario, ¿no? Y entonces ese es como el lado B, ¿no? O sea, lo que nosotros tratamos de construir, que no es fácil, dificultades tenemos siempre, porque ¿qué pasa? Cuando nosotros planteamos, somos una cooperativa, y hay compañeros que inician en la cooperativa, que se asocian a la cooperativa, lo primero que buscan es un jefe, o jefa, ¿no? A ver, ¿dónde está el que manda? Y desarmar esos modelos llevan mucho tiempo. Entonces, a veces generamos procesos nosotros planteamos coordinaciones, generamos procesos de coordinación con responsabilidades, con metas, con objetivos, para también generar formación dentro de la cooperativa para ir desarmando esto, pero no es que se desarma de la noche a la mañana. Son cosas que nos cuestan todavía hoy, después de un montón de tiempo de caminata, ¿no? Y bueno, realizamos campamentos de formación, tratamos de capacitarnos, de formarnos, no le tenemos miedo al dinero, en el sentido, por ejemplo, para nosotros el contador de la cooperativa es una inversión, es un compañero que necesitamos que tenga su fondo para poder tener los balances al día, porque tener los balances al día nos posibilita presentar proyectos, seguir soñando, invertir, ¿no? Entonces es como que a veces eso, vamos poniendo como los sueños por delante. Nosotros hace 2 años
todos los años hacemos campamentos de formación donde vamos poniendo como cuáles son los lineamientos, ¿no? Como el trazo grueso, para dónde vamos. Y hace 2 años dijimos, bueno, estamos en un montón de lugares, nuestro cuello de botella es la movilidad, necesitamos tener un colectivo. Bueno, en ese momento fue, qué locura, un colectivo, ¿qué vamos a hacer? Y 2 años un colectivo se refiere a un autobús. Un autobús de 58 pasajeros, de 2 pisos, que pudimos adquirir el año pasado, y donde pudimos acompañar todo el 4º Congreso de Cultura Comunitaria y la caravana, que fue medio también como el empujoncito de los compañeros de la Argentina, de otras provincias, que nos planteaban, vamos, la comunitaria tiene que tener el colectivo, y nosotros nos envalentonamos, y laburamos 2 años, y tenemos nuestro colectivo, ¿no? Y tenemos una combi de furgón, viste, de esas, para guardar nuestras escenografías, nuestras producciones, luces, escenarios, estructura, andamios, ¿no? Que bueno, se fueron haciendo en nuestros talleres de oficio, generaron los escenarios, produjeron los escenarios, las gradas, y entonces como que fuimos generando como una especie de círculo virtuoso. Los biombos, las divisiones de los escenarios las hacen los talleres de carpintería, y bueno, y ahí fuimos como tratando de ir caminando estos sueños en relación a cuáles son los intereses. Yo creo que esto que plantea Alberto de la economía como casa común, creo que también es como la definición de lo que hacemos nosotros. Nosotros creemos que todo lo que generamos es para el bien común, para el bien nuestro, o sea, porque además si hay un bien común hay un bien individual también, no es que nosotros no es que somos colectivistas y que negamos el individuo, sino que las personas crecen, se multiplican, se desarrollan mucho mejor en un marco de una sociedad y una comunidad organizada y solidaria, ¿no? Y hay una memoria, por lo menos, no sé bien en México, pero por ejemplo acá en Argentina, hay como una memoria de lo que fueron las sociedades de fomento, las sociedades cooperativas que vinieron con las inmigraciones, y digamos, como que nuestros abuelos, porque yo no tengo abuelos, pero digamos las que todavía tienen los abuelos vivos, la tienen esa memoria intacta. Y ahora, por ejemplo, cuando empezamos con esto de la producción agroecológica, nuestra generación de los 30 y pico empezamos a pegar onda con la generación de los más grandes, porque claro, hay ahí como una memoria organizativa, solidaria, de cuestión de apoyo mutuo, que entre los años, los que tienen 50, 40, y hizo como un corte en esto de la cooperación. Y yo creo que hay como una vuelta. Y si no la hay, la tenemos que tratar de empujar, ¿no? Pero queremos volver a un sistema solidario de apoyo mutuo y de crecimiento, ¿no? Bueno, esto, generar posibilidades de vida a través de modelos organizativos, y la organización es fundamental. Para eso hay que dejar los egos de costado, que por lo general a veces en las organizaciones son como los principales problemas. A veces no son problemas económicos, a veces podés tener mucha plata y no sabés qué hacer con la plata. No es nuestro caso, porque siempre estamos pichuleando, decimos nosotros, pero muchas veces pasa con los estados. Nosotros decimos que los estados son unos físico-culturistas, sí, pero que no se pueden, los gobiernos, ¿no? Pero que por ahí no se pueden rascar la espalda, ¿no? Hay estructura, hay dinero, pero de repente no hay músculo organizativo. Y nosotros tenemos que fortalecer desde la cultura comunitaria esa organización, pero no es cindida, como decía Alberto, de lo económico, van de la mano, es algo integral, porque necesitamos
desarrollarnos, y para desarrollarnos necesitamos, se llama dinero, en otro momento se habrá llamado trueque, en otro momento se habrá llamado de cualquier forma que se llame, necesitamos modo de interacción. Ay, qué bonito ese... ¿Te vino el hijo, la hija? Ay, la hija ya vino por su abrazo de las 8, no sé qué horas son. Muy bien. Así que bueno, un poco eso para responder, no sé si lo respondí. Los obstáculos los vamos, no hay organización que no tenga obstáculos. Partiendo de la base, nosotros siempre pensamos, bueno, hoy cuál es el problema que vamos a resolver, pero el punto es que lo vamos a resolver. O sea, siempre tenemos en claro que lo vamos a resolver. Y en las negociaciones que a veces hacemos con el Estado, en relación a proyectos, a iniciativas que hacemos, nosotros tenemos en claro que lo vamos a hacer igual. Y eso te da una fortaleza muy grande. Nosotros lo vamos a hacer. Si el Estado se suma en la cooperación de este proyecto, va a ser mucho mejor, porque hay estructura, logística, otras dimensiones que van a estar resueltas. Pero esta potencia de decir, lo vamos a hacer, que te da el sistema cooperativo o el modelo cooperativo, y te hace como un medio imparable. Yo soy muy apasionada cuando hablo de esto porque estamos convencidos de que es la forma, ¿no? De trabajar. Pero no negando problemas vamos a tener siempre, obstáculos vamos a tener siempre, pero hay que ver esta pregunta. ¿Qué sería lo mismo? Yo le diría a la gente del municipio de Zapopan que se pregunte, ¿sería lo mismo para mi comunidad si mi organización, llámele cooperativa, grupo, lo que sea que tenga, existe o no existe? ¿Da lo mismo? Entonces, si la respuesta es no da lo mismo porque nosotros generamos un valor que tiene que ver con las almas, lo espiritual, que tiene que ver con el encuentro, que tiene que ver con algo que va más allá desde lo simbólico, y con lo material también, pero si no da lo mismo, no da lo mismo una comunidad sin música, sin teatro, sin cultura, que una comunidad organizada, arraigada, con proyectos, con futuro, ¿no? Claro. No, pues por supuesto, Emilia, toda la razón. Justo estamos tan convencidos de que son súper importantes estas iniciativas ciudadanas, colectivas, comunitarias que se generan, que estamos ahora acá empujándoles a las compañeras y compañeros en su proceso. Muchas gracias. Ahorita rescato como algunas ideas y ahorita, bueno, antes de pasar, quiero mandar algunos saludos que nos han hecho llegar a través de la gente que nos está siguiendo por el YouTube. Mandan saludos desde la Sierra Huirárica, de Lima, Perú, y también la red chilena de CBC nos mandan saludos. Me llama la atención, María Emilia, que hablabas de las palabras, ¿no? De estos lenguajes que a veces en los procesos territoriales es necesario sacudirse porque pues te cambian la noción que tenemos como instalada. Pero justamente antes de iniciar el conversatorio, yo estaba hablando con el doctor Alberto de ese tema del lenguaje. Y les quiero compartir como justo una experiencia que les estaba platicando yo a Alberto, ¿no? Antes de entrar a Zapopan, yo trabajaba en el Instituto Mexicano de Desarrollo Comunitario y estábamos iniciando un proyecto con iniciativa privada, con un grupo de empresarios tapatíos. Entonces era muy chistoso porque me tocaba estar con las negociaciones, como teniendo un fin común ambos, pero el lenguaje no era el mismo. Entonces, acá en la organización están muy temerosos porque escuchaban hablar de capital, inversión y muchos temas que como que no les generaba confianza, ¿no? Porque vienen justamente de procesos de educación popular y acompañando comunidades organizadas en defensa del territorio. Es como que les daba mucho temor a escuchar esos lenguajes. Y usaban otro tipo de lenguaje, ¿no? Que a los empresarios les daba mucha desconfianza porque son estos hippies que quieren hacer.
Entonces, para mí era muy chistoso porque me decían, es que tú eres bilingüe. Yo trataba como o sea, decirles que estaban realmente hablando lo mismo, buscando un mismo fin para la comunidad, pero obviamente pues traían procesos distintos, están parados en dos puntos diferentes viendo el mismo fenómeno, ¿no? Y queriendo con toda la voluntad transformarlo. Pero a veces esta cuestión de las palabras, como pueden ser justamente una limitante porque nos pueden dirigir hacia otro lado en la mirada, en la perspectiva, como a veces pudiéramos tratar de ser como bilingües, un poco como me pasaba a mí, de entender que pues obviamente el empresario viene de otro contexto, otro lenguaje, o en el Estado, y tratar a lo mejor justamente en el proceso de tomarnos de la mano, empezar a compartir estas miradas y estos lenguajes que podamos en algún momento ser bilingües todos, ¿no? Y también quiero como rescatar esto que decías, no le tenemos miedo al dinero, porque a veces pasa mucho eso de pronto en las organizaciones, ¿no? Sobre todo cuando son como muy críticos con el Estado o las empresas que pareciera que sí le tienen miedo al dinero, pero pues es súper necesario, ¿no? Porque a final de cuentas es un medio, es una herramienta como lo es la misma estructura organizativa. Es decir, pues la comunitaria a lo mejor no es el fin, es el medio, ¿no? Por el cual ustedes es una herramienta para trabajar, para conseguir los sueños. Y en este sentido, quiero retomar la pregunta que nos hacían acá Marichuy, ¿dónde que me quedó? Preguntaba ella, que esta pregunta sí es para Alberto definitivamente, ¿cómo crear una cooperativa, ¿no? Desde la realidad de la comunidad, ¿cuáles serían los pasos a seguir? Yo tenía la pregunta por ahí de cuáles son las áreas de oportunidad que pudieran explorar las organizaciones en cuanto a otros sistemas de economía alternativa. Y pone aquí Marichuy también algunos comentarios acerca de cooperativas en España y que hay otros países que son como muy claras. Aquí en México hay muchas experiencias, pero justamente están como más enfocadas a la cuestión agraria que a lo cultural. Yo en lo personal no ubico en México ni una sola cooperativa cultural, seguramente la sabrá, pero yo no ubico ninguna. Agrarias, por ejemplo, sí ubico un montón, de producción también no ubico muchas, pero cultural no conozco ninguna. Entonces, bien, Alberto, si nos quieres platicar esto como, no les los dije, pero les platico, Alberto, una de sus especialidades del doctor es justamente como acompañar a comunidades a formar cooperativas de distintos tipos, y él sí, creo que seguramente él sí conoce algunas culturales. Entonces, ¿nos quieres platicar, Alberto? Sí, claro. Miren, yo creo que uno de los grandes problemas en México, en el área cultural, es que el Estado ha ocupado totalmente la escena cultural, ¿no? Entonces, muchas veces pensamos que no es posible dar una función si no recibimos la beca del FONCA, ¿no? Por decir algo por el estilo. ¿Qué ejemplos ha habido exitosos en México de instituciones culturales independientes? Bueno, tenemos algunas películas, algunas productoras de cine, algunas productoras de teatro, galeristas, talleristas. ¿Y en qué se destacan ellos? Primero, yo creo que lo inicial es primero organizarse al interior, ¿no? Como bien decía Emilia, combatir el ego, ¿no? Que el ego es fuerte en los grupos culturales, ¿no? Y hay algo que me parece a mí que es importante destacar, que es la mayoría piensa que debe operar a partir de lo que le dé el Estado o lo que le dé el gobierno. Dadas las circunstancias actuales que sabemos, con los recortes que hay, con la crisis que hay, y lo primero que cortaron fue el sector cultural y de una manera brutal, y que si eso le sumamos la pandemia, los números del sector cultural
debe ser el sector más empobrecido del país. O sea, no lo digo, lo digo con conocimiento de causa. Hay que partir de la idea de que esos apoyos ya no van a estar. Entonces, ¿cómo generar nuestro autotrabajo y cómo generar nuestro autoempleo? ¿No? Podemos tener ideas en la actualidad, por ejemplo, grupos de teatro de dar funciones en línea. Colectivos de artistas que podemos organizar exposiciones en línea, ¿no? O sea, afortunadamente tenemos los medios, ¿no? Para que sobreviva de cierta manera la cultura, pero que nosotros también podamos sacar provecho de la cultura, ¿no? En un estudio que hice con mi colega Lilia Vallardo para el Colegio de Jalisco, que espero se publique ya muy pronto, lo que recomendábamos para el sector cultural es aprovechar los medios electrónicos y los medios digitales, ¿no? Primero, siguen siendo, entre comillas, libres y gratis, entre comillas, ¿no? Y en segundo lugar, permite también explorar nuevos caminos artísticos, ¿no? Romper cierta rigidez que tenemos y entonces podemos plantear una obra de teatro cuyo escenario sea nuestra propia casa. Se me está ocurriendo algo, o sea, no es que lo esté yo promoviendo. Tengo un par de amigos, por ejemplo, directores, que ahorita están planeando un par de funciones de cuentos de terror para Navidad, ¿no? Y entonces lo que ellos van a hacer es, como tampoco no tienen la producción de Disney o de los Avengers, es situar en la casa de algún familiar de ellos, tanto una casa antigua, etcétera, plantear estos dos cuentos, ¿no? Aprovechar el conocimiento que hay otras personas que tienen de cine, aprovechar el conocimiento que hay otras personas de producción que tienen con maquillaje, que tienen con vestuario, que tienen con, etcétera, y entonces generar una función entre un híbrido entre función de teatro y película, ¿no? Por ejemplo. Al igual, llevar la producción, por ejemplo, de piezas, ¿no? Pinturas, esculturas, artesanía, etcétera, a la red, ¿no? Yo, por ejemplo, por experiencia con una colega que es gestora cultural en Yucatán y que a su vez ella conoce a un grupo de cocineros tradicionales, de cocineras tradicionales, hicimos un curso de un día para explicar lo que era la tradición del Día de Muertos en la península de Yucatán y enseñarlo desde el punto de vista antropológico, pero por ejemplo, enseñarlo especialmente desde el punto de vista gastronómico, ¿no? Entonces, se dio la receta del mukbipollo, se fueron generando una serie de condiciones en línea, ¿no? Este curso se limitó para la gente de Mérida, entonces nosotros les enviábamos un mukbipollo a su casa y ellos lo degustaban mientras nosotros y las cocineras dábamos clase de cómo se había preparado, ¿no? Entonces son algunas de las ideas que se me ocurre de cómo organizar proyectos culturales a través de la red, ¿no? Por supuesto, en el momento en el que abran los teatros, en el que
abran las casas de cultura, podremos regresar a la normalidad. Pero también hay que entender, y esto es algo que nos debe enseñar la pandemia, que la virtualidad o este mundo de YouTube, etcétera, Zoom, etcétera, debe ser también parte del ecosistema, diríamos, cultural acostumbrado ya para cualquiera de nosotros, ¿no? Muchas gracias, Alberto. A ver. Aquí María Jesús nos comparte un link de una exhibición de fotografía. La pregunta no la había hecho Marichu y la había hecho Rocío Quintero. Aquí corrijo. Alberto, no, me gustaría que nos compartieras alguna experiencia de estas que haces tú en tu labor como gestor, mediador, traductor cultural entre empresas, oportunidades de financiamiento, de responsabilidad social empresarial, que tienen como este interés de invertir en procesos comunitarios y cómo podría ser esto una oportunidad para las organizaciones. Seguramente tiene mucho que ver y ahorita me gustaría también que María Emilia nos platicara su experiencia justamente con los procesos pues administrativos, la capacidad fiscal de poder recibir un recurso, porque por un lado, o sea, siempre estamos como en la carencia del recurso, pero a veces sí hay, a mí me ha pasado como la oportunidad de hay que quiere invertir, pero si no tienes la posibilidad de tener un proceso administrativo transparente, de cómo comprobar ese ingreso que vas a recibir y demás, pues también como limita. Como también la otra parte que comentaba María Emilia, ¿no? De cuando no hay ese músculo en la organización. Acá en mi comunidad, pues en la Colonia del Fresno, donde yo me he formado como gestora cultural comunitaria, me tocó una experiencia también muy, muy particular. La colonia tiene muchísimas necesidades, es de las más violentas en Guadalajara, tiene un índice de marginación social medio, cosa que es muy raro en una colonia tan céntrica. Eso normalmente se da en las colonias periféricas. De hecho, es muy chistoso si uno ve el mapa de marginación urbana, que tiene dos lunares en la zona metropolitana de Guadalajara, ¿no? Que es la colonia del Fresno y la colonia Ferrocarril. Y acercándonos con una empresa, con un gran programa de responsabilidad social, que buscaban como proyectos de desarrollo local. Entonces nosotros como aquí estamos en el Fresno, tenemos tantos años haciendo ese trabajo y demás, nos dimos cuenta después que había una organización, una asociación civil, con 35 años de trayectoria, que se maridó, por así decirlo, con la empresa, pero si uno ve como el trabajo o el impacto que ha generado esta asociación, pues realmente es nada. O sea, tienen como 2 sesiones a la semana como de desarrollo humano, donde les dicen a los chicos como cuestiones como muy de moral, tanto religioso, porque es una sesión religiosa, pero pues no hay ningún impacto, ni un desarrollo, ni una construcción de identidad, ni nada más, pero pues tienen 35 años de trayectoria y esta estructura administrativa, fiscal y demás, que seguramente le da mucha confianza a alguien para poder invertir. Entonces, esta pregunta es como para ambos. Si quieres contestarme, primero tú como José Alberto, que has acompañado este tipo de programas desde la parte de la empresa o la institución, y luego tú, María Emilia, en la parte desde organización comunitaria. Sí, claro. A ver, lo primero que yo hago siempre al hablar con una empresa es dejarle claro que la inversión en una comunidad es inversión, no es caridad, ¿no? ¿Y por qué es importante invertir en una comunidad en los cuales ellos están operando? Porque las empresas no están excluidas de las sociedades y de la comunidad, ¿no? Entonces hay una responsabilidad de muchos de los procesos que ocurren en comunidades que dependen de una empresa. O sea, el modelo que se ha construido en el mundo en los últimos 30 años es desarrollar trabajo a partir de una empresa o de una inversión local, ¿no? Y entonces se vende como la panacea, ¿no? A tu pueblo va a llegar una fábrica de lo que sea
y entonces, gracias a esa fábrica tú vas a tener trabajo. Como si antes la gente no tuviera trabajo. O como si antes, dedicarse a la tierra, al ganado, a lo que fuera, no fuera un trabajo. Entonces, lo primero que uno hay que explicarles es decir, a ver, la inversión que tú vas a hacer no es para atraer gente para que trabaje en tu fábrica, ¿no? Sino tu inversión es como un buen vecino. O sea, lo que va a permitir tu inversión son dos cosas. Primero, la continuidad de las labores que llevan la gente en su comunidad desde hace décadas y que han decidido vivir así. Y la segunda es, siempre hago hincapié en eso, es respetar a la comunidad. O sea, tú eres un invitado en la comunidad. Hay empresas que te entienden, curiosamente, hay empresas muy grandes y cada vez muchas transnacionales se van dirigiendo hacia ese sitio en donde van entendiendo que la empresa es un actor social, pero puede ser un actor social dañino para la empresa, y si es un actor dañino, al final al cabo se te revierte, ¿no? Por muchas cosas, puedes tener demandas, puede haber, en ciertos países puede haber, por ejemplo, que te llamen a tribunales si violas derechos humanos, como empresas, etcétera, ¿no? Entonces, lo mejor que han hecho o que han buscado es tener un buen relacionamiento comunitario, ¿no? Y ese relacionamiento comunitario siempre se debe pactar sobre lo que decide la comunidad que quiere hacer o qué tanto quiere recibir. Porque a lo mejor quizás no quiere recibir dinero, ¿no? Pero lo que sí quiere es que respeten, por ejemplo, el río, o que respeten sus canales tradicionales, ¿no? O también eso me tocó en la Sierra de Chihuahua, que la gente de la comunidad pueda recibir asistencia médica en la enfermería de la empresa, ¿no? Porque pues en la Sierra de Chihuahua, si hay algo que falta son escuelas y clínicas. Y entonces movilizarte a la clínica te lleva un día. Pero que el primer, diríamos, chequeo que te lo haga sea el médico de la empresa, es una situación de vida o muerte. O sea, muchas veces no es cuestión de dinero, porque hay empresarios que piensan y dicen, voy a abrir aquí, voy a construir 300 casas. Bueno, quizás la gente no necesita 300 casas porque ya tiene casa. Quizás lo que necesita es una escuela, o que en la escuela que tiene hay internet, o que se pueda haber, por ejemplo, ciertas cooperativas puedan utilizar los camiones de la empresa para llevar sus productos a la ciudad, ¿no? Porque a ellos les cuesta mucho transportarse. Entonces, si el camión de la empresa que 2 veces al día va de un pueblo, por decir, a una ciudad mediana, la gente puede aprovechar para llevar su producción o lo que quiera llevar a la ciudad, puede aprovechar uno de esos viajes, ¿no? Y le sale gratis. Entonces, son el tipo de acuerdos que a mí me han tocado acordar, ¿no? Y como decía, sí, hay veces en los cuales chocan, porque bueno, siempre son problemáticas muy complejas, ¿no? Pero siempre hay esta diferencia de lenguaje. Entonces lo importante siempre es
sentar a ambas partes y sensibilizarlos en el lenguaje del otro, ¿no? Especialmente a los empresarios y a la gente que opera en el campo del lado de las empresas, porque luego no entienden por qué, por ejemplo, un río que es sagrado para ellos, por qué se tiene que mantener, ¿no? O un bosque, ¿no? Como acaba de ocurrir en Hidalgo, ¿no? Entonces, es un trabajo dificilísimo porque luego muchas veces las lógicas empresariales chocan con las lógicas simbólicas, ¿no? Entonces, o tienen otras lógicas simbólicas. Entonces, ahí hay que hacer siempre un trabajo de dos caras, no solo es con la comunidad, sino con la empresa, ¿no? Claro. Y hacer claro que no es caridad, ¿no? O sea, la gente ya está ahí desde hace siglos y la gente vive ahí y es su territorio. Los que llegamos somos nosotros como invasores, ¿no? Claro. Por decirlo Sí, de alguna que manera. tiene que ver también hasta con las lógicas de vida, ¿no? Que seguramente Claro. pues a la empresa la mueve justamente pues la producción y pues el remanente que queda para la empresa y a veces se contrapone con las lógicas de la vida misma, llámese seres humanos, biodiversidad, el medio ambiente. Sí, claro. Entonces, Gracias, Alberto. María Emilia, ¿nos quieres compartir tu experiencia desde una organización comunitaria en este aspecto? Sí, nosotros creemos que el Estado no puede hacerse el distraído en relación al, digamos, al rol que tiene de igualar oportunidades en base a las grandes desigualdades que hay, por lo menos en Argentina, y eso es un rol, creo que no se le puede endilgar a otros sectores, creo que es un rol fundamental que está en diálogo con otros actores de la comunidad, como pueden ser las organizaciones comunitarias, movimientos sociales, sindicatos, y las empresas o el mundo empresarial, ¿no? Pero nosotros creemos en el Estado y creemos que el Estado tiene que estar al servicio de las comunidades. Eso como primer punto, porque nosotros incidimos mucho y hacemos mucha incidencia en los estados. Eso no quita, digamos, no es una cosa o la otra, sino que es justamente una integralidad. Cuando nosotros hacemos eventos, por ejemplo, hemos hecho encuentros nacionales de teatro comunitario con 1.200 vecinos actores invitados, ¿no? De 35 grupos de todo el país. Cuando hemos hecho el Encuentro Nacional de Redes de Cultura Comunitaria, que han venido también más de 300 organizaciones a comunidades muy chicas, siempre nos hemos manejado con un proyecto, con un sueño que nosotros convidamos a toda la comunidad, a empresas locales de la comunidad para que nos apoyen a que ese sueño, a ese proyecto se lleve adelante. Siempre nos ha pasado de esa forma. Nosotros presentamos, digamos, lo que queremos y en base a eso hacemos las negociaciones, por decirlo así, con las empresas, con el Estado. Y respecto al cooperativismo, nosotros tenemos una de los lineamientos del cooperativismo, tiene que ver con la cooperación entre cooperativas. Y realmente las cooperativas son empresas cooperativas, como las cooperativas eléctricas. En el caso de General Pico La Pampa, nosotros hacemos un convenio para uso de espacios, hemos hecho convenio, por ejemplo, de funciones para poder llevar a las diferentes escuelas para que se pueda difundir el cooperativismo en las infancias y en las juventudes. Hemos tenido convenios con la cooperativa por tierra, para poder generar diferentes producciones, forestación, y también es cómo se va como caminando en esos proyectos,
Por ejemplo, yo les comentaba de estas hectáreas de trigo agroecológico, la tierra, las 40 hectáreas donde hoy está creciendo el trigo, es donada por un productor agropecuario, donada en esta campaña, no es que nos donó la tierra, sino que nos dona para una campaña de producción 40 hectáreas. Y eso es una alianza que se hace con un productor, de la misma forma que otros productores se enteraron que estábamos haciendo eso y tenían una cosechadora tirada en el campo porque habían comprado otra nueva, y nos dicen, se las queremos donar para poder hacer este proyecto. Y así van surgiendo en relación a esta solidaridad empresaria, como planteaba José Alberto, pero en vínculo con un proyecto que nosotros convidamos y entusiasmamos, ¿no? De que es importante que así sea, y que es importante que el Estado sea parte, y que es importante que las empresas también sean parte, y que no son enemigas, sino que tenemos que construir en un diálogo y en un acuerdo de convivencia por el bien común. Entonces ahí es donde se plantean las cuestiones. Obviamente que hay limitaciones y límites en relación a que nosotros también tenemos un posicionamiento de que trabajamos por la cooperación, que trabajamos con vínculos solidarios, y si hay sectores que lo que buscan es la división social, o lo que buscan es solamente maximizar ganancias en detrimento del resto de la población, y no vamos a compartir la acción con esos sectores por una cuestión lógica, pero no es que nos cerramos a decir, no, empresa mala, organización buena, o Estado malo, organización buena. O sea, yo creo que justamente lo que nosotros tenemos que tratar de generar es esta casa común, que decía Alberto de la economía. Estamos todos en esta casa común, estamos todos en esta comunidad, y si la comunidad es más equitativa, si la comunidad es más justa, si la comunidad tiene cultura, si la comunidad tiene una perspectiva de desarrollo, o sea, más felicidad, todos vamos a estar beneficiados. No va a haber nadie que esté mal. Y los que estén mal es porque, bueno, lo único que les conviene es que el pueblo esté empobrecido, ¿no? Y bueno, con esos sectores no vamos a construir, porque necesariamente vamos, en el avance de los proyectos, vamos a tener un conflicto de intereses. Pero bueno, más o menos por ahí pasa la cosa. Nosotros no le decimos que no a nadie, siempre en cuanto el proyecto sea el que creemos, ¿no? En el que creemos, por el que apostamos. Muchas gracias, María Emilia. Rocío Quintero nos manda un mensaje donde dice, muy interesante este tema, la influencia del trabajo comunitario da entrada a un crecimiento social sostenible, dignifica al hombre y colabora a que cada persona y comunidad se haga responsable para generarlo, genera identidad y activa cultura. Y agradece muchísimo a José Alberto y a María Emilia por compartir sus experiencias, y al programa por estar facilitando este tipo de información a las organizaciones. Ahora sí, a ver, compañeros, compañeras, ya saben, pueden, quien guste, abrir su micrófono, hacer algún comentario, alguna pregunta a ustedes de manera directa, y ya yo me hago como un ladito, ya les saqué lo que yo quería que dijeran. Hacerles algunas preguntas a María Emilia y a José Alberto sobre algún tema en particular. Ya nada más yo para cerrar, quiero como retomar de la experiencia de María Emilia, algo bien importante, porque a veces pensamos en economía social y solidaria, o ahorita que hablamos del cooperativismo, y pareciera que únicamente es monetaria o es financiera, pero ahorita yo nos ponía como algunos ejemplos de otro tipo de economías que no necesariamente es a partir del dinero, ¿no? Como la colaboración que han tenido con maquinaria, con la tierra, con una serie de recursos que pueden ser hasta humanos, que generan esta circulación económica de los procesos
y a veces sí no es necesaria ni la figura legal tampoco, porque a veces sentimos que porque no la tenemos no podemos avanzar, u otras formas, ¿no? Hay varias formas de hacer circular la economía y sostener los procesos culturales y territoriales. Entonces, pues bien, a ver, Marichuy, Belinda, Judith, alguien que quiera hacer alguna pregunta, Benur, Vanessa, Georgina, Patti, Rocío. A ver, yo. Dale, Judith. Sí, buenas noches. Pues gracias por compartirnos sus experiencias. Yo lo que me recuerda aquí y que debemos de tomar en cuenta nosotros los que estamos acá en México es retomar ciertas costumbres, ciertas formas de compartir la economía que nuestras comunidades indígenas ya lo hacían, ¿sí? Entonces nosotros no tenemos que andar inventando nuevos modelos. Aquí hay en México. Simplemente si retomamos los aprendizajes de las comunidades indígenas de Puebla, por ejemplo, que hacen sus eventos culturales religiosos y todo lo que van a hacer de gastos durante el año, lo van trabajando con una forma, un modelo que es todos participan en la producción de lo que es un cultivo comunitario y entonces ahí ellos ahorran o guardan o cultivan lo que es sus granos que van a utilizar para la fiesta, el maíz, el frijol, el chile, van engordando sus guajolotes, sus cerdos. Entonces son modelos muy ancestrales que funcionan, pero nosotros con esta vida tan moderna nos ha hecho olvidar y alejarnos de esos modelos de economía, ¿sí? Todavía yo una parte de mi infancia me crié en una comunidad donde había una área común para que todos fuéramos a sembrar y ese sembradío se hace por tequio y toda la cosecha es para todos. Entonces lo mismo para las fiestas. Estoy hablando también de las fiestas familiares. ¿Cuántos guajolotes vas a prestar? Y luego en tu fiesta yo te los voy a regresar. Entonces tenemos ese modelo y hay que retomarlo y hay que ir a estudiarlo con ellas. La comunidad de indígenas de Cuetzalan, Puebla, que tienen todo un complejo turístico y lo trabajan así, en ese modelo. Ellas mismas lo administran, ellas mismas cosechan lo que van a utilizar, ellas mismas bordan, confeccionan los blancos que utilizan en el hotel, sábanas, manteles, cortinas. Entonces yo creo que tenemos mucho que aprender de nosotros mismos, nomás es voltearnos a ver un poquito y de verdad yo sí estoy en ese plan de cada vez irme alejando más de lo moderno. Sí, porque lo moderno cuesta mucho. Entonces para mí tenemos que volver a ese tipo de formas de ayudarnos y de formas de cooperarnos. Todavía aquí en Santana Tepetitlán, que estábamos en Zapopan, todavía queda muy poquitito de eso. Entonces así podemos irnos ayudando. ¿Qué sabes hacer tú? ¿Qué sé hacer yo? Entonces, si tu producto tú lo produces, pues a lo mejor yo te ayudo a venderlo. Y esos son modelos de economía que sí tenemos que retomar, ¿verdad? Entonces, me evocó a ese recuerdo y pues les agradezco. Muchas gracias, Judith. Igual, para quienes no conocen la organización de la que habla Judith, es la TOSEPAN. Es una organización también cooperativa de muchos años en Puebla. Tienen el complejo turístico, exportan café, exportan miel, tienen un sistema financiero bien interesante, un proceso de vivienda, de financiamiento de vivienda ecológica. Es una organización muy, muy interesante. Y tiene pues mucha razón Judith en tenerle miedo al crecimiento. Hay algunas teorías que hablan del decrecimiento, ¿no? Que tenemos que empezar a decrecer en nuestra forma de pensar el desarrollo, ¿no? Como hemos pensado el desarrollo como en acumulación
de capital, de acumulación de acceso a la compraventa y a cómo consumimos, la teoría del decrecimiento nos habla que tenemos que pensar que si queremos seguir viviendo como especie, en decrecer, en consumir menos. ¿Alguna otra compañero que quiera hacer alguna pregunta, otro comentario? Acá. Dale, Belinda. Saludos. Hola, hola. Acá los saludamos. Estamos Con tres. mucho amor y mucho gusto de escucharlos. Las tres. Quería compartirles como poquito y mucho también de lo que me quedo con lo que hemos estado compartiendo, que es esta onda de la escucha latente del otro, ¿no? De esta relación con el nosotros y el otro, que es siempre como este conflicto entre símbolos, entre esta forma de pensar la vida, ¿no? Entre este imaginario, estas empresas, ¿no? Que al final no son empresas, son personas que tienen que tenemos esta tecnología de ¿cómo se llama? Pues de producir recursos y materiales para poder vivir, ¿no? Justo como los que estamos sembrando en el campo, ¿no? Que al final es muy diferente, pero con este mismo discurso de producción, y al final todos estamos acá, estamos encargados de nuestra vida, ¿no? Todo lo hemos hecho nosotros. Entonces, me encanta este discurso que se convierte en acción, de poder escuchar al otro y hacer esta mediación de escucharnos para comprender eso, ¿no? Esto que hacemos en colectivo, que aunque sean diferentes, y claro, en nombre de progreso hemos matado y enfermado nuestros pulmones y miles de cosas más. Entonces, como que a lo mejor sería ese progreso, ¿no? Incluso escuchar al otro entre las decisiones y en lo colectivo. Eso me encanta porque siento que abraza un poco más, ¿no? Abraza un poco más el hecho de, ok, no estamos peleados con esa empresa, vamos a ver qué bueno, con este ejemplo que estaban poniendo no me acuerdo qué lugar, me encantó ese ejemplo, pues, porque es justo esta relación de escuchar otros símbolos, otros significados, otras formas de existir junto con las que están, ¿no? Y hacer esta vinculación es como, ok, no me peleo con eso, con las formas de tecnología de la producción pero ¿qué estamos haciendo, no? Entonces, está bien interesante el de repente poder escuchar lo otro y poder hacer una relación con lo que queremos, que es justo vivir, ¿no? Vivirnos. Entonces me hace muy bonito esta forma de escuchar a lo demás justo en los intereses, ¿no? Eso me encanta para poder seguir construyéndonos. Y eso, este es como justo ese discurso que abarca muchísimo más. Y bueno, ya repetí 3 veces, pero me gusta mucho estando de poder escucharnos junto con el que no lo quiere, con el que sí lo quiere, ¿no? Porque al final todos somos, el que deja de ser, el que hace, el que se va y el que viene, ¿no? Entonces, pues bueno, caminando y aprendiendo y escuchando también. Y no creo que, no sé. No, yo me sumaría a algo que sí no voy a olvidar de lo que escuché, es el ejemplo que diste, Luisa, y lo que dio el compañero, de exactamente esta doble traducción o triple traducción de los discursos del enfrentamiento con, por ejemplo, en este caso de los empresarios, pero no de enfrentar, sino de afrontar para resolver. Claro. Entonces es esto que dijiste, pues ellos tienen una idea, como decía, no me acuerdo el nombre del compañero ahorita, pero muy bien lo puso, me encantó cómo lo colocó porque me lo dejó muy bien puesto en mi cerebro y en mi corazón, y tú lo dijiste igual, se habla con la interpretación y el discurso de los empresarios, pero luego, como decía él, porque no entienden qué es la libertad de un río, porque no entienden que no hay que contaminar el río, claro. Porque es difícil que comprendan que no hay que cortar los árboles, ¿por qué será tan difícil comprender que la lectura, la literatura, el oír el teatro, el oír la música, lo que se escucha, me encantó cuando dijo, pues utilicen la clínica y los médicos de la fábrica, claro. Si está lejos en Chihuahua.
Entonces me pareció muy rico, me permitió imaginarme otras posibilidades, efectivamente, como tú estás diciendo, de que lo económico, o sea, sabemos que lo económico no es solo dinero, pero efectivamente saber negociar y gestionar los otros recursos o bienes o seres o servicios que se necesitan para que se dé el teatro, el canto, el baile, la danza, el hip hop, todo lo que hacemos y todo lo que hay de manifestaciones culturales, todos los tipos que se me pueden olvidar, la música, todos los tipos, ahí está la gestión cultural y viva y comunitaria. Y sobre todo eso, que se haga esto que dijo, disculpen por haber llegado tarde, pero en verdad estábamos en otra organización de la colectiva Abuelas Brujas y Sabias para participar este 25 de noviembre en todo Jalisco con el movimiento para pues disminuir y erradicar la violencia contra las mujeres. Entonces estábamos en otra junta para participar en un taller y por eso entramos tarde, pero queremos decirles que estábamos las 8 compañeras organizando este taller y por eso pues entramos tarde, pero sí jalamos esta información de cómo entonces sacar, tejer, hilvanar con otros pensamientos, el llegar a ser este arraigo geográfico, territorial, enriquecedor de identidad en cada uno de los barrios, como el que estabas hablando de la Colonia del Fresno, Ferrocarril, que lo conocemos muy bien. Muchas gracias, la verdad estuvo hermoso, lástima que nos perdimos lo primero, pero sé que está grabado y que luego sentadas lo disfrutaremos. Es un placer oírles, muy buena elección de invitado y es precioso haberles escuchado con esta estructura de cómo entonces desde un ejercicio colectivo se pasa a lo autogestivo y como dijo el compañero, cómo vivimos, cómo ganamos y cómo de ahí comemos. De ahí pensamos los proyectos y este estado ha estado golpeando la cultura. Y ya lo vimos en la reunión pasada de cómo están nuestros 9 municipios aquí en Jalisco. Da una vergüenza haber oído, lo poco o mucho que oí, de lo desastroso que están los municipios y ver el adelanto sin querer. No quiero aventar guayabas, pero bueno, pues Zapopan va en otra punta, va caminando de otra manera y me siento muy orgullosa por el trabajo de ustedes, tuyo, querida Luisa, y de nuestros queridos Gerardo y los demás compañeros, el director también. Muchas gracias a todas, queridas compañeras de toda la colectiva de aquí. Les queremos a todas las que han participado. Muchas gracias. Gracias, Berly. Gracias. Sí, por ahí me llegó la invitación, sí vi que iban a estar facilitando un taller en el marco del Día Internacional para Prevenir la Violencia a las Mujeres, algo así. Sí, es el Día Internacional contra la Violencia en las Mujeres, sí. Maravillosas, ahí las abuelas, brujas y sabias. Además, les decimos que el taller es sobre la línea del tiempo de los derechos humanos de las mujeres y filósofas mujeres. Excelente, muy bien, muchas gracias. Compañeros, compañeras, ¿alguien más que quiera hacer un último comentario antes de irnos ya a las conclusiones? ¿No, nadie? Bueno. Quiero agradecer infinitamente a ambos, Alberto. Tú, a ver, Georgina, creo que levantaste la mano. Dale, Georgina. Hola, buenas noches. No, pues solamente dar las gracias por todo el material que nos están dando para poder trabajar. ¡Hola, querida! Y pues agradecer y pues aquí estamos, nada más. Gracias, Georgina. Otra vez les agradezco a todas, a los participantes, a José Alberto, pero en especial a María Emilia de la Iglesia. Allí en Argentina es medianoche ya, o la 1, no sé qué hora sea. María Emilia, así te estoy inmensamente agradecida, sobre todo por eso, ¿no? Porque no son horas de estar en estos espacios, pero siempre generosa compartiendo los saberes, las experiencias, la cultura viva. Me gustaría ya, para cerrar, escuchar alguna breve conclusión de ambos, para dejarles así como la semillita aquí en estos corazones y en estos territorios en los que trabajan las organizaciones de Zapopan. Sí, María Emilia. Si quieren, arranco. Sí, los ojitos míos ya están como terminando el día.
No, me parece como re lindo escuchar los comentarios y que haya esta ida y vuelta, que para eso que está bueno, ¿no? Que estamos todos caminando, que somos fueguitos en todos los territorios tratando de hacer un mejor lugar, ¿no? Básicamente eso es lo que nos moviliza. Yo quería plantear que no le tengan miedo a la institucionalización, o sea, que no le tengan miedo al formar organización, cooperativas o la herramienta que sea, porque eso es lo que les permite crecer siempre. A veces hay que jugar con esas herramientas, aunque no sean del todo igualitas a nuestra forma organizativa original, pero las adaptamos para continuar con nuestra forma, pero tener herramientas legales para poder afrontar proyectos mayores. No tengan miedo de soñar y de encontrarse. Y después, lo que planteaba un poco la compañera sobre el tema de Judith, creo, sobre el tema de los pueblos originarios, de las comunidades originarias, yo creo que es una savia fundamental, ¿no? De la que hay que nutrirse, esto de la reciprocidad. De reciprocidad es un concepto económico, y no hay que tenerle, es un concepto filosófico y es un concepto económico, y hay que avanzar en esas redes de reciprocidad, y que no siempre van a ser dinerarias, sino que pueden ser en cosas, en personas, en brazos, en iniciativas. Hay como muchas cuestiones que andan dando vuelta. Créditos rotatorios de organizaciones que se apoyan mutuamente, que se genera un fondo, como puede ser esa cosecha que planteaba Judith, o también puede ser un fondo y que esta vez va para esta organización que necesita cambiar el techo, como nos pasó a nosotros con un grupo cultural que nos dio un crédito. Con ese crédito pudimos pagar nuestro techo para poder generar funciones y sostener el espacio, y después lo fuimos devolviendo. O sea, hay un montón de herramientas que pueden hacer que nuestras organizaciones crezcan, y hay que usar la inventiva, siempre pensando en el desarrollo humano integral. O sea, el desarrollo humano, no el desarrollo de las cosas. Las cosas nos sirven para crecer como personas, y si hay que decrecer, como decía Luisa, en realidad es en función del desarrollo humano, el desarrollo humano en este ambiente, en relación con la naturaleza, en relación con los otros y con las otras, y en esta traducción de bilingüe, ¿no?, que tenemos que ir haciendo entre todas estas subjetividades que se van cruzando, pero que en definitiva venimos a vincularnos y a encontrarnos y a generar una mejor vida. Entonces, para eso es la economía, en relación a eso. La economía y las organizaciones nos permiten el poder hacer. Entonces hay que enfilar qué queremos hacer, y en función a qué queremos hacer van a salir los recursos y van a salir las ganas y los proyectos. Así que bueno, alegre, feliz de ser parte de este conversatorio. Ojalá haya servido, ojalá podamos encontrarnos personalmente, viajar para allá, para México, y que ustedes vengan para Argentina a conocer la experiencia de la cooperativa, de la comunitaria, y de todo el movimiento argentino de cultura viva comunitaria, que es muy fuerte y muy potente acá. Así que muchas gracias. Muchas gracias, María Emilia. Fíjate, ahorita concluyo. Cerramos contigo como Experiencia Argentina compartiendo, y todo el ciclo lo abrimos con Eduardo Balam, también otro compañero argentino. No fue intencional, pero ahorita estoy concluyendo que abrimos y cerramos con Argentina. Muchas gracias. José Alberto.
Bueno, me gustaría concluir con dos reflexiones, y una es que no solo el futuro, el presente es comunitario, ¿no? Lo que hemos perdido un poco absurdamente es las dimensiones de la comunidad y del lugar donde vivimos, ¿no? Mientras yo estudiaba los problemas de la globalización, al final al cabo siempre uno acababa en lo local, ¿no? Que podía ser Zapopan, o podía ser Puebla, o podía ser una calle en el Cairo, pero siempre la dimensión era comunitaria y la resolución de esos problemas eran esencialmente comunitarios, ¿no? Entonces, eso por un lado. Y por el otro, creo que la labor que hacen todos los colectivos que han tomado el curso desde la cultura, defender a la cultura siempre es encomiable, pero siempre es una labor que puede parecer un tanto amarga, ¿no? ¿Por qué amarga? Porque siempre uno se encuentra con baches, portazos, pendientes y demás, pero gracias a personas como ustedes que tienen la valentía de defender la cultura y que tienen la valentía de defender lo propio, se ha conservado la humanidad, ¿no? Y entonces me gustaría acabar con una anécdota que me encanta desde el día que la leí, y fue que cuando la Gran Bretaña entra a la Segunda Guerra Mundial, le plantean a Winston Churchill que lo primero que hay que cortar del presupuesto eminentemente es la cultura. Y entonces Winston Churchill contesta y dice, y si cortamos el presupuesto de la cultura, entonces ¿para qué estamos peleando? Y entonces es eso por lo que estamos peleando. Estamos peleando para un mundo que sea vivible, para un mundo que se transforme, para un México que, si bien está cruzado por la violencia, está cruzado por múltiples ejemplos de infamias, tengamos la capacidad, por un lado, de reflexionar, pero por el otro lado, de construir y de reflexionar sobre el país que queremos ser. Entonces, por eso es importante la cultura, y les mando un abrazo a todos los involucrados. Me encanta participar en este tipo de foros porque no solo en mi ámbito me conmueve, y me conmueve conocer a colegas que espero que los conozca algún día en vivo. Muchas gracias, Alberto. Sí, esperamos en algún momento que la vida nos lo permita, hacer un gran encuentro y poder tenerles por acá a todos los compañeros y compañeras que han venido abonando este proceso. Por último, en YouTube nos dejó Julio César Santiago Ramírez un comentario que dice: visiten Oaxaca, el tequio sigue siendo un modo de vida en las comunidades. Julio, acá en Zapopan justamente está la red tequia. Hoy no, creo que no ingresó nadie, ¿o sí? A ver, creo que hace rato no estaba caro, pero es de Teocintle. Y justamente la red tequia retoma el trabajo colaborativo en red de lo que es el tequio, y ellas trabajan con una perspectiva de género. Además, es un trabajo muy, muy interesante. Y es cierto, como también dijo Judith, tenemos una gran tradición, no estamos inventando el hilo negro, es retomar, ¿no?, esos saberes ancestrales de cómo habíamos venido viviendo para el bien común, buscando un poco más de armonía y no tanto de competencia. Muchísimas gracias. José Luis, muchísimas gracias. Te dejo la palabra. Muchas gracias, muchísimas gracias a todos. Alberto, qué gusto que hayas podido participar. Un saludo muy fuerte hasta Ciudad de México.
Emilia, muchísimas gracias por esta inspiración que nos dejas a todos. Gracias, Luisa, y muchas gracias principalmente a ustedes en las organizaciones locales por todo el trabajo que están haciendo por esto que creemos que es lo más importante y que se tiene que seguir defendiendo. Ya en un par de semanitas nos pondremos de acuerdo para que también ustedes nos presenten un poco lo que se logró hacer en este último periodo. Muchas gracias a todos. Agradecemos a la Red Ibercultura Viva. Agradecemos al Colegio de Jalisco por todo el apoyo, como siempre, hospedarnos y apoyarnos para que técnicamente esto sea posible. Y bueno, al resto de los compañeros y de las áreas de gobierno de Zapopan. Muchas gracias a todos. Gracias, buenas noches.